bendiga. Estamos ya listos para el mensaje, el estudio de esta noche. Ya nos vino el frío, pero mire qué bueno que están todos ustedes aquí. Amén. Entonces, vamos directo a la palabra y voy a pedirle que me acompañe. Estamos estudiando los salmos. Nuestro pastor nos está instruyendo en los salmos y esta noche nos va a tocar estudiar algo. Es mucho. Un salmo se puede estudiar de muchas maneras, muchos mensajes, porque los salmos están cargados de mucha bendición. Y ustedes saben de que los salmos son alabanzas de gratitud a Dios. Y ahora nos toca el Salmo 34. Bueno, ese es el que el Señor puso en mi corazón. Voy a pedirle que me acompañe ahí con su Biblia. El versículo clave en el que nos vamos a enfocar a través de todo el Salmo está en el versículo 19 de ese Salmo 34. Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Tengamos esto en mente, ¿ok? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas esas aflicciones nos va a librar el Señor. ¿Cuántos dicen amén a su palabra? Bueno, leamos pues nuestro salmo de esta noche. Vamos a comenzar desde el principio. Si usted puede ver el encabezamiento en algunos de la que tengan Reina Valera, dice de que el Salmo 34, dice Salmo de David, inspirado por el Señor. David hizo este salmo cuando mudó su semblante, dice, delante de Abimelech o Ahimelech, y él lo echó y se fue. Ese es el encabezado. Una de las cuantas razones por las que David fue inspirado por el Espíritu de Dios para hacer este salmo. Y vamos a comenzar. Sígame usted ahí con su Biblia, vamos a leer. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Vaya siguiéndome a través de la secuencia de cada versículo. El 4 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. No dice de unos cuantos, ¿verdad? Sino que dice de ¿qué? De todos mis temores. Versículo 5, y dice: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, dice David, y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, de todas sus angustias. Vamos a comenzar por estos 6 versículos para que podamos ir desarrollando nuestro estudio del Salmo. Y le voy a pedir que cierre sus ojos y me ayude a orarle al Padre para que nos dé un entendimiento de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ayúdeme ahí, cierre sus ojos. Amado Padre Celestial, Señor, venimos ante tu presencia como pueblo tuyo a escuchar tu voz, a escuchar lo que tú tienes para nosotros a través, Señor Jesús, de tus ordenanzas en tu bendita palabra. Bendice, Señor, este estudio de esta noche y que sea para todos, Señor, como una lluvia de bendiciones en cada uno, en cada vida de los que estamos aquí y de los que nos están viendo a través de las redes. Gracias, Señor. Añade sabiduría a través de todo esto. En tu nombre sagrado te lo pedimos. Amén y amén.
Como todos sabemos, los salmos es una inspiración que a través de cada salmista el Espíritu de Dios se postró sobre ellos y fueron inspirados para crearlos, para hacerlos en señal de gratitud, en alabanza, porque en eso se trata los salmos. Los salmos es dando gracias a Dios por todo, alabándole, porque los salmos quieren decir alabanzas. Son canciones, pues se puede decir. Es lógico, no están, los salmos fueron hechos en el idioma hebreo. Cada uno tiene su significado, pero son inspiración de melodías expresadas hacia Dios en gratitud, dando gracias por cualquier situación. Y esto porque si los salmistas, a través de la inspiración del Espíritu, hubieran compuesto estos bellas alabanzas con todo y sus tonos para cantarlos, así como hacen las canciones, les hubieran puesto sus tonos, pero no, usaron a través de todos ellos, como dije, el abecedario hebreo, que tal vez nosotros no lo podamos entender, pero en ellos era necesario para que pudieran tener un conocimiento exacto de lo que Dios les estaba hablando, les está expresando, lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a través de ellos, todo lo que hablan estos salmos. Y a pesar de todo eso, de los salmos que componen el Salterio, 14 de ellos, fíjese bien, hacen referencia en sus títulos y episodios relacionados con la vida del rey David, porque no solo él los hizo, inspiró a otros más. Y usted se puede dar cuenta, y hay algunos que no tienen el nombre del autor, pero 14 de ellos están relacionados con la vida del rey David, y 8 de ellos son relacionados, fueron inspirados por el Espíritu para que David los hiciera. 8 de ellos en el tiempo que él era perseguido y buscado por el rey Saúl. ¿Usted conoce la historia? Que quería matarlo al haber sido informado por su mejor y amado amigo, su fiel amigo Jonatán, el hijo del rey Saúl. ¿Cuántos han tenido amigos fieles? Yo los he tenido. Pero cuando vine a Cristo, se me voltearon. Pero en este Salmo 34 nos da a conocer, fíjese, amado hermano, mucho contenido histórico a través del contexto de toda esta historia que se desenvuelve en esa inspiración David, y que poco a poco vamos a ir conociendo. Y es por esa razón por la que él compuso este salmo, dando a conocer su experiencia y cómo Dios llegó al rescate en el momento que más lo necesitaba. ¿Cuántos quisieran que Dios llegara en el momento cuando usted lo necesita? Todos, hasta los del mundo. ¿Y por qué el mundo? Los del mundo lo saben. Y cuando hay una catástrofe, ¿qué es lo que primero que ellos dicen? Claman a Dios. Oh, Dios mío. Pues saben que hay un Dios. Porque toda esta historia en la que nos vamos a concentrar se remota allá en el libro de Primera Samuel, en el capítulo 21, y lo vamos a ver, en donde huyendo de Saúl desde Israel, decide internarse en tierras filisteas
no sin antes pasar a la tierra de Nob, donde el sacerdote Ahimelech, y con una gran necesidad, David le pide de comer. Y vamos a conocer. Le estoy parafraseando como en un contexto todo lo que pasó y por qué él expresa lo que le sucedió. Y Ahimelech puso, dice, la necesidad. Ahimelech era el sacerdote del pueblo de la ciudad de Nob, encargado del sacerdocio con todos los demás. Y él puso la necesidad, miró la necesidad y la vida, fíjese, puso la necesidad y la vida de David antes que la ceremonia religiosa. Cuando vio su necesidad, lo proveyó con la necesidad. Y luego lo provee con armamento para después despedirlo. Ahí dice, cuando mudó su semblante delante de Ahimelech, tuvo que mentirle al sacerdote para que el sacerdote tuviera compasión de él y le ayudara. Porque él iba huyendo de Saúl. Y desesperado y angustiado, decide esconderse en la tierra de Gad, donde vivían los filisteos, acérrimos enemigos de él, de los judíos en ese entonces. Entonces, la indicación al principio de este salmo nos enlaza a todos con la liberación de David, fíjese bien, del apuro que pasó con Saúl y del apuro que pasó al escaparse estando en el pueblo de los filisteos, delante del rey Aquis. Se las ideó para poder escapar de ellos. Se salva de una muerte segura a manos de los enemigos y se refugia en la cueva de Adulán después. Otra historia muy linda de saberla, para otro mensaje. El gran alivio que siente, se cree que esa fue la razón que dio a la composición de este salmo, estando en la cueva de Adulán. Ahí se escondió. Y entonces es inspirado para componer el Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, no solo los miércoles, no solo los domingos, sino ¿cuánto dice? Pues esa es la necesidad de nosotros. Bendecir a de Jehová en todo tiempo, en cualquier lugar, aparte de la casa de Dios, que es la iglesia, donde quiera que estemos, pase lo que pase, sea la situación en la que nos encontremos. ¿Qué vamos a hacer? Bendeciremos a Jehová, a Dios. Vamos a ir paso a paso. Dice el versículo 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo, dice David, porque su alabanza estará de continuo en mi boca. O sea que continuamente, desde aquí en adelante, dice David, puro alabanzas y cantos en agradecimiento a Dios. Y eso va para con nosotros también. Versículo 2. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Quiénes son los mansos? El salmo comienza hablando de una alegría, de un gozo que inundó a David y da a conocer que en un momento de tristeza se torna a felicidad y en un momento de victoria o de derrota él toma una decisión y esa es: bendeciré a Jehová todo el tiempo.
y alabarlo, no importando lo que pasara. Aprendió una tremenda lección y lo vamos a conocer. Dios sigue siendo digno de alabanza, ¿sí o no? Para mí, para usted, para cualquiera. Dice David, ahora miremos, esto, amado hermano, es algo difícil de hacer. Cuando nos encontramos en una tremenda prueba, en un tremendo problema, en una tremenda necesidad, llámese cual sea, por algún tremendo problema, como decía, una enfermedad en nuestra vida. Pero, ¿quién podrá lograr atravesar ese momento tan difícil? ¿Cómo podremos llegar a hacerlo? David lo descubrió en el momento. Oiga, ¿cómo se sentiría usted que lo anduvieran buscando para matarlo? ¿Cuántos han pasado un momento así? Yo lo pasé a la edad de 17 años y me salvé que me mataran 2 veces. Es la razón que yo estoy aquí. Toda mi familia huyendo de una guerra tonta, una guerra civil. Hacer que haya un canto de alabanza a Dios en un momento difícil. Usted le van a dar ganas de alabar o cantar a Dios cuando la está pasando bien difícil. No importa lo que pase, porque el salmista dice: su alabanza estará en continuo en mi boca. ¿Y cómo nosotros vamos a poder llenar nuestros labios con una canción, una alabanza a Dios en un momento donde, imagínese, que nos tenga a punto de matarnos, que tengamos una enfermedad incurable y que sabemos que vamos a morir? Valga la comparación de mi hermano Esteban, la noticia que supimos. Eso es algo duro, hermanos. Pero el que atraviese ese momento difícil, el que logre atravesar esa barrera, pasar por ese proceso, por ese trato, aprenderá, ¿sabe qué? A transformar los malos tiempos en buenos tiempos. Porque después que usted pase algo así, su confianza y su fe será totalmente garantizada al 100% en el Señor. Y usted va a caminar tranquilo. Amado hermano, mire, él dice que su alabanza estará de continuo en nuestra boca. Satanás, aunque con todo su poderío, fíjese bien, porque él es poderoso, pero no es todopoderoso. ¿Quién es el todopoderoso? Nuestro Dios. Pero Satanás, aunque con todo y su poderío, no va a impedir que en el momento difícil que estés pasando, tú abras tu boca para alabar a Dios. Que te quede eso en tu mente. Fíjate bien, y si te lo digo por experiencia. El único que puede impedir que no abras tu boca para alabar a Dios, ¿sabe quién es? Tú mismo. Cuando decides no alabarlo, te estás cortando la bendición tú solo, al no expresarle a Dios tu alabanza, tu adoración, tu dar gracias. Porque no importa cuál sea la situación, acuérdate, nada ni nadie puede parar de que nosotros dejemos de alabar a Dios. No podemos. Es el gozo.
Y ese gozo tiene que fluir cuando estás en la casa de Dios, cuando estás en tu casa, cuando estás en tu trabajo, donde quiera que te encuentres, la situación en que te encuentres, tiene que fluir. Si no, pregúntame, ¿por qué Pablo y Silas, estando en la cárcel, en una gran angustia y necesidad, en el cepo, amarrados de los pies con cadenas? Esas eran unas cepos, les decían, porque eran unas cárceles donde estaban inundadas de humedad. ¿Por qué Pablo y Silas, estando en esa condición de angustia y necesidad a la medianoche, qué es lo primero que hicieron? ¿Se pusieron a llorar? Se pusieron a orar y a cantar alabanzas a Dios. Y eso solamente lo podemos hacer a través del Espíritu de Dios, cuando clamamos a Dios. Ahí está la clave. Preguntémonos cómo se puede hacer eso cuando estás angustiado, hermano. ¿Tienes una angustia? ¿Estás atribulado? Miras que tu hijo está enfermo, tu hija, aunque haya recibido la mala noticia del médico, que tu hijo o tu hija está enfermo, o que tus hijos, uno de tus hijos, se haya metido en las drogas, o que tu esposo o tu esposa ha cambiado ya contigo de parecer y quiere separarse de ti y te dice: nos vamos a divorciar. ¿Cuál va a ser tu reacción en ese momento de angustia? O que tus finanzas van en pique y no puedas pagar tus deudas. Figúrate eso. Aunque hayas recibido la mala noticia, ¿qué vas a hacer? ¿Qué dice el salmista? Mi boca estará de continuo alabanza. Es bien difícil, ¿eh? Pues para el que no ha pasado por ese momento, se le hace difícil alabar a Dios, orarle, decir: Señor, te doy gracias por lo que está pasando en mi vida ahora. ¿Y qué vas a hacer? ¿Ponerte a llorar? Sí, somos humanos, tenemos sentimientos en la carne, pero a través de todo eso, orar y clamarle a Dios. David oró y después alabó a Jehová. Porque déjame decirte una cosa, hermano. Dios sigue siendo confiable hasta el día de hoy, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué no le das una ofrenda de aplausos? El apóstol, discípulo, le dijo: ¿a quién iré? Señor, ¿a dónde vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida. Hermano, nosotros no podemos dejar nuestras vidas en manos de nuestras emociones. Sí, Dios nos dio una autodeterminación a través de su voluntad. Y esta voluntad debe ser gobernada por nuestros pensamientos positivos, por nuestro entendimiento y no por nuestros sentimientos, porque los sentimientos en la carne te traicionan y llegas a pensar mal, y hay algunos que hasta se han matado. En ese momento de aflicción, de angustia, que no hayan la salida, el Señor dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare
dijo el Señor. Él es la puerta. Y muchos no la hallan, sabiendo que existe un Dios. Porque la verdad de Dios sigue siendo verdadera. Aleluya por eso. Y es en base a esa verdad que nosotros tenemos que aprender a mover la nuestra. En base a la verdad de Dios. Aunque nos encontremos en esas difíciles situaciones por las que vamos a pasar, o a lo mejor ya la estás pasando, el apóstol Santiago dice en el capítulo 1, te lo voy a leer, versículo 2, versículo 3, si lo tienes ahí, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando te halléis en diversas pruebas. Parafraseando diría, cuando te encuentres en diversos problemas, pues. Versículo 3, perdón. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Y eso se necesita en el momento. Porque el enemigo está al acecho. Y tu peor enemigo es tu mente, tú mismo. Y Satanás, que contribuye, está diciendo: córtate las venas, hombre, ahórcate, vete a tirar de un puente. Así es Satanás. Hay un propósito a través de cada sufrimiento que pases en el Señor. Él no te dejará solo, fíjate bien. Dios está haciendo algo en nuestras vidas y es en base a esto que Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:18. Él dice: dad gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Hermano, sufrir, aguantar el problema, el dolor, el sufrimiento, la angustia, la tristeza, no es que seamos masoquistas. Es que a través de todo eso, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y está probando nuestro corazón y nuestra fe. Porque para todos aquellos que aman a Dios, ¿qué dice Romanos? Entonces, si lo sabemos, tenemos que aprender a echarlo a andar. Continuemos con el Salmo. En el versículo 4, David dice: busqué a Jehová y él me escuchó, me oyó. ¿Cómo vas a querer que Dios te escuche? ¿Cuándo? Cuando ores, cuando hables con él. Y luego dice: y me libró de todos mis temores. Aquí en este versículo dice que el libro de todo, él le libró de todos sus temores. No dice que lo libró de sus enemigos. Pues nuestros enemigos siempre los vamos a tener, y esos son espirituales, potestados que ambulan en las huestes, dice la palabra. El versículo 5 dice: porque los que miraron a él, a Dios, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Por qué? Cuando pones tus ojos en Dios, vas a ser iluminado. Saldrás de las tinieblas a la luz. No estarás más en lo oscuro. Porque aquello que no puedes ver sobrenaturalmente lo verás tarde o temprano. Porque los que ponen su mirada en Jehová, ¿qué dice el salmista? Nunca serán avergonzados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Luego continúa en el versículo 6 y dice:
Este pobre clamó, dice David, y le oyó Jehová. Y luego, ¿qué hace? Después de que los libra de sus temores, lo libró de todas sus angustias. De todas sus angustias. ¿Y qué dice el Salmo 18:6? Dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Clamó, que te quede bien, clamar a Dios es lo primero que tienes que hacer. Hay una salida para esa angustia, mi amado hermano. Habrá una salida siempre para cada situación difícil, porque podemos ser librados de las angustias, y el que nos librará es Dios mismo. No estás solo, acuérdate. El único que nos va a librar de todo, acuérdate, nosotros que vivimos en este país, hoy con todo esto que ha estado sucediendo, muchos tienen temor, muchos tienen angustia. Me van a deportar, me van a llevar preso, muchos tienen temor, muchos tienen angustia. Pero déjame decirte una cosa. Ya vas a ver lo que va a suceder después de lo que se ha dicho ahora, quién el ganador de estas elecciones presidenciales y todas las amenazas que hay, especialmente para los emigrantes. Va a suceder, siempre ha sucedido, desde que yo llegué a este país hace 40 años, redadas siempre han habido, y hoy estamos enfrentando un racismo de primera, porque hoy es directamente contra los latinos. ¿Vas a tener miedo? Sí, pero como dijo mi hermano José, pero no se debe tener miedo. ¿Por qué? Porque ¿quién te librará del temor y de esas angustias? Mira, no importa el que haya quedado, porque aquí el que manda es Él. Y Él pone y quita, y siempre lo ha hecho. Puso reyes, quitó reyes, pone presidentes, permite que presidentes queden y otros no queden, pero Él lo hace siempre con un propósito. Y si la persona que haya quedado hoy en día en este país, porque Dios lo permitió. Y lo único que tenemos que hacer es orar por él, para que Dios le dé sabiduría y un corazón para que haga lo correcto y no con odio, no con acechanzas, no con amenazas. ¿Sí me doy a entender? Aunque nosotros pues no somos yo no tengo mucho amor, no, mi corazón no está en la política. Las cosas van a seguir iguales, quede quien quede y gane quien gane. Y siempre ha sido así aquí. Para todo inmigrante, no solo nosotros. Porque el que pone y quita dijo allá en Mateo 24, del versículo 6, dijo: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, no os turbéis, no te angustiéis, porque es necesario que todo esto acontezca, porque todavía no es el fin. Él podrá decir, el que haya ganado, de que él va a parar las guerras, que va a evitar las guerras, que todos tienen la misma cantaleta y serie de promesas, pero el que controla todo es el Señor. Y luego dijo el Señor en el capítulo 24 de Mateo 34 y 35, dijo: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo lo que va a acontecer, Dios nos va a permitir pasar por todo lo que viene de aquí en adelante. Acuérdense,
por respeto y por que usted es un ciudadano de aquí, si pudo votar, pues es su deber. Pero su conciencia es la que a usted le va a dictaminar después los resultados del que usted haya escogido. Y si él lo hace bien, bendito sea Dios. Y si no lo hace bien, pues se las va a arreglar con el Señor esa persona. Porque el Señor dijo: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y luego dice en el versículo 35: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ellos podrán decir muchas cosas, muchas promesas, que las vayan a cumplir es una cosa para bien, pero la mayoría lo hacen para mal. Corrupción en este país, racismo, de todo eso no se ha acabado aquí. Y hoy viene lo más grave. El estado que estamos, California, es uno de los que está en contra del cristianismo. No te vayas a sorprender si el día de mañana en tu trabajo hasta te pueden llegar a correr porque le hables a Dios de Jesús a alguien. Están haciendo una enmienda en las leyes de California para eso. Tú puedes hablar de Mahoma, puedes hablar de Buda, puedes hablar de el que sea, pero no hables de Dios. A través de este salmo Dios nos atenderá a través del clamor. Es cuando clamamos a Dios. Ahí está la clave. ¿Qué vamos a hacer? Clamar primero y encontraremos el pronto oprobio de la noticia de Dios y Él nos dirá: regocíjate en mí. Porque en Jeremías 33 dice: clama a mí y yo te responderé. Es muy claro. Te quedas callado, llorando y quejándote, pues nada. Pero si clamas, vas a encontrar la respuesta. El salmista dice esto, dice: este pobre clamó y Jehová lo escuchó desde su templo y lo libró de todas sus angustias. Toda esa angustia que hay en tu corazón, si es que la hay, que no te deja dormir, tarde o temprano será removida por Dios. ¿Lo crees, sí o no? Tenlo por seguro que el Espíritu del Señor derramará su presencia sobre los escogidos, sobre los ungidos, sobre los santos, sobre los justos. ¿Cuántos justos hay aquí? Y es mejor que lo declares, que eres justo. Porque Satanás escucha. Y si tú no lo declaras, este va a decir: este no lo es. Y lo voy a llenar de temor, de angustia. Cuando David hizo referencia a este salmo, en ese momento estaba en el territorio de los filisteos, enfrente del rey Laquis, y su vida corría peligro. Pero él llegó donde ellos huyendo de Saúl, como decía, porque lo quería matar. O sea, que David, por ir huyendo de Saúl, como dice un dicho por ahí, salió de Guatemala para irse a meter a Guatepeor. Se fue a meter a la cueva de los leones. Es como que usted vaya corriendo, huyendo, y por ir huyendo en la desesperación, en la angustia y en el miedo, y va sobre la selva y caiga en un pantano, pues. Así le pasó a David. Cuando vino a ver: ¿dónde estoy? Si estoy con mis propios enemigos, los filisteos. Los filisteos no querían a los judíos. Hasta hoy el día no los quieren. ¿Usted sabía que la descendencia de los filisteos, de ahí vienen los palestinos? Estuve mirando un estudio donde dice de que la palabra en inglés palestinos y filisteos, ¿sabe cómo se dice en inglés filisteos? Philistine, Palestine. Y todos los
filisteos eran una tribu que no tenían dónde llegar. Eran nómadas, viajaban de lugares en lugares, apoderándose de pueblos y todo. Y eso es lo que hicieron los palestinos. Cuando los romanos echaron de Jerusalén a los judíos, los que llegaron ahí fueron estos, ya por la costa de Turquía, andaban y se vinieron y llegaron allí donde hoy es Jerusalén y se adueñaron de ahí. Y siempre los van a tener ahí, porque son enemigos. Y hasta el día de hoy usted se mira la guerra que está pasando allá. Pero todo esto comienza ahí, el temor de Saúl, porque en 1 Samuel capítulo 21, 10, 14, mire, leámoslo, dice así: ese mismo día David siguió huyendo de Saúl y se dirigió a Aquís, rey de Gad. Los oficiales de Aquís dijeron: este es David. Los soldados lo reconocieron cuando David entró donde los filisteos, y los soldados del rey Aquís lo reconocieron y dicen: este es David, el rey de la tierra, dijeron. No dijeron el rey de Israel, porque el rey de Israel en ese momento era Saúl. Pero ellos dijeron: este es David, el rey de la tierra. De quien todos los israelitas por él bailan y cantan. Cuando dicen: Saúl mató a sus 1000, pero David mató a sus 10,000, ¿se acuerda? Y lo conocieron y le dijeron al rey: este es el que se aventó a Goliat, le voló la cabeza. Este es enemigo de nosotros. David estaba escuchando lo que decían y dijo, como dijo, se lo voy a decir en mexicano: chales, ¿dónde me vine a meter? Pues andaba con miedo huyendo de Saúl. Y el rey de Aquís dijo: ¿qué dicen? Que ese es David, el que nos mata. Así que cuando David escuchó eso, dijo: ya me descubrieron. Y le dio más angustia, le dio más temor, le dio más miedo. ¿Y qué hizo? Así que David, dice el versículo 13, se hizo pasar por un loco frente al rey de Aquís y frente a los filisteos. Y mire lo que dice: y sus soldados, sus oficiales, mientras estaban ahí ellos, ¿qué hacía David? Hacía garabatos en las puertas y le bajaba la baba sobre la barba. O sea, se hizo un loco baboso, pues, y andaba ahí en las puertas haciéndose loco para que no lo mataran y no lo reconocieran. Cambió de identidad, pues. Dejó de ser un hijo de Dios en ese momento y se negó, cambiando su identidad por temor. Por temor. Y Aquís, el rey, les dijo a sus soldados: miren nada más, ¿qué están hablando? Este está loco. ¿Para qué me lo traen? No tengo suficientes locos aquí en mi reino, pues. Otro más, ¿para qué? No necesito ni uno más que venga a hacer sus locuras delante de mí. No dejen ni siquiera que entre a mi casa, dice, nunca más. Y lo echaron y salió David. Pero mire, tremenda enseñanza. Hablemos algo acerca de esto. Hay 4 puntos muy importantes en este salmo acerca de esto que pasó en ese momento Saúl. Número 1, cuando él se expresa en su salmo, expresa todo lo que pasó desde que venía siendo perseguido y de todas las que lo sacó Jehová y de dónde fue a quedar en la cueva de Adulán a esconderse. Y dice, número 1, ¿qué dice primero? Busqué a Jehová. ¿Qué es lo que va a hacer usted y yo? Todos vamos a llegar a tener un temor, un miedo, donde las batallas o las circunstancias o los enemigos, las dificultades, el sentirnos débiles, vulnerables, todo esto nos hará traer temor a nuestro corazón. Pero si no buscamos a Jehová, nos va a ganar el miedo, pues, nos va a ganar el temor. Número 2, luego dice él, y Dios me libró
de todos mis temores. Dios lo libró de todos sus temores y lo hizo que sintiera seguridad en Él y confianza. No lo libró de sus enemigos. Esos enemigos espirituales que vendrán contra nosotros. David dijo, mis enemigos seguían allí. Se fue. Dios lo sacó. Pero Dios me quitó el temor. Y después de que le quité el temor a David, David dijo, ahora sí. Usted se va a dar cuenta en el capítulo 25 cuando David, si usted lo lee, porque he venido diciendo el contexto y está del capítulo 23 al 25 se da cuenta cuando David se esconde en la cueva de Adulán y todos sus amigos se dan cuenta que él está ahí y llegan 400 servidores de David a apoyarlo y entre ellos iban abrumados, tristes, de todo póngale ustedes, y llegaron con él. Me libró de mis temores, por eso el salmista dice que sus rostros no fueron avergonzados después. Número 3, los que miraron a él fueron alumbrados. ¿Quiénes fueron esos? Los que llegaron con él a la cueva de Adulán. Esos iban con un montón de problemas. Iban huyendo y hasta los hermanos de David y el papá de David, todos llegaron ahí con él. Es importante que tu mirada esté en la palabra, mi hermano, mi amado hermano. Porque dice los que miraron a Jehová. ¿Cuántos quieren mirar a Dios? Más te vale. Porque si no, no van a ser alumbrados. Es importante que tu mirada esté en la palabra, en Dios mismo. Que no mires tus circunstancias, que no mires tu debilidad, que no mires tu problema, que no mires lo que no puedes hacer, pues, porque te vas a abrumar y te vas a frustrar. Al contrario, que tú puedas ver lo que tú puedes llegar a hacer cuando tus ojos estén puestos en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos que aprender en el autor y consumador de tu fe, como lo dice el libro de Hebreos en el capítulo 12 versículo 2, de tu fe. Número 4, y luego dice, y sus rostros no fueron avergonzados. Satanás quiere que tú te avergüences y a través de ese temor que quiere meter en tu corazón y escondas tu identidad en el momento de temor, así como lo hizo David, que llenó de temor ante los filisteos, fingió estar loco, sin acordarse que Jehová lo libraría de sus temores. Si lo libró del gigante, ¿cómo no lo iba a librar de esos pobres diablos que estaban ahí? Pero se le olvidó. ¿Y qué hizo? Escondió su identidad como hijo de Dios. Y sabía que Jehová lo iba a librar de sus temores y los peligros que lo acechaban, pero se le fue por el temor, se le olvidó y cambió de parecer, cambió de identidad. Paremos un momento aquí y ahora hablemos algo acerca de esto, porque aquí hay una lección para nosotros. David se acobardó, ¿sí o no? Sí sabía que tenía un Dios de poder y había matado a sus 10,000. Y no, porque se acobarda contra esto si ya los había vencido anteriormente. Le entró el temor. El enemigo me infundó el temor en su corazón. El problema, ¿sabe dónde está el problema con nosotros los cristianos? Algunas veces, hoy en día, es que cuando sienten vergüenza, sienten temor, que Satanás los ha, como dice, encerrado en una esquina y ha sembrado en sus corazones, se acobardan a través de ese temor que él les siembra y cambian su personalidad por vergüenza ante los que
están allá afuera, los que te conocieron, pues tus amigos, los del mundo, y llegas a negar lo que eres, un seguidor de Jesucristo, como lo que le pasó a Pedro. Pedro quería cambiar su identidad negando al Señor, ¿sí o no? Y lo descubrieron. En Mateo 26:73 está la historia y dice de que cuando lo descubrieron que era seguidor de Cristo, fíjese, cuando lo descubrieron, él dijo: no, pues ya me descubrieron que soy. Y una mujer se le acercó y le dijo: tú eres de ellos, tú has andado con Cristo, con ese, hablas como Él, caminas como Él. ¿Y qué hizo Pedro? No, pues dijo Pedro, ya me descubrieron. ¿Y qué cuando te encuentras allá afuera y te dicen de que tú eres de los aleluya? ¿Qué vas a decir tú? ¿Te vas a esconder? Seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Mire, hermanos, cuando usted está constituido del carácter de Cristo y tu idioma, tu lenguaje es espiritual, no hay nadie quien te tumbe. Todos te conocen que eres diferente. A mí me lo han dicho en mi trabajo: ¿usted es pastor? Yo digo: no. Porque a mí me preguntan de Dios y yo me le aprovecho. ¿Qué hizo Pedro? Se avergonzó, lo negó, cambió su identidad en un momentito. ¿Lo vas a hacer tú también? ¿Vas a seguir fingiendo y siendo una apariencia en la iglesia? Que cuando estés allá afuera en el mundo te vas a volver como lo hizo David, te vas a hacer el loco, pues. Y te digan: ¿eres cristiano? No, yo de vez en cuando voy ahí porque mi mujer me lleva. ¿Te vas a hacer el loco? Quitemos ese temor, no permitamos que el temor llegue a nosotros. Cuando dejamos que el temor se apodere de nosotros, peligro, podemos llegar a cambiar nuestra personalidad, ¿sabía usted? Y es por eso que resulta muy extraño, cuando llegamos a saber que alguien en la iglesia que andaba bien parado en las cosas de Dios, de repente lo encontramos ahí en el mundial con los amigos, empinándose el codo, dijo aquel, ¿verdad? Y yendo a las barras y haciendo las cosas que antes dejó de hacer, y vuelve otra vez, como dijo aquel, como el perro, a volver a su vómito. Te vas alejando del círculo espiritual en el que tú te encuentras cuando alabas a Dios, y que después ya no lo quieres hacer porque tu corazón se ha contaminado con lo impuro allá afuera. Pero amado, nomás es un recordatorio. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? A David falló. Yo creo que le pasó factura a Dios y le dijo: ¿qué pasó? ¿Por qué te hiciste ese loco? Sos hijo mío, eres hijo mío. Yo te saqué de unas y te voy a sacar de más después. Pero ¿sabe qué pasa, amado hermano? Que la cuestión es de que si tú no evitas que ese temor llegue a ti, te va a invadir. Porque en la palabra, en el Salmo dice: su alabanza estará continuo en mi boca. Y el temor y la vergüenza te puede traicionar. ¿Y qué hacen algunos? No quieren levantar manos, no quieren danzar, no quieren cantar, no quieren alabar a Dios. Tengo vergüenza. Están grabando el servicio y me van a ver mis cheros, mis amigos, mis compas de allá afuera, y van a ver quién soy. No saben que vengo a la iglesia con los que me junto. ¿Cuántos se juntan?
Mire, yo una vez, no le quiero decir, pero me invitaron mis cheros, mis amicheros, decimos nosotros, mis amigos para las class reunion, dicen. Y fuimos. Pero gracias a Dios, Dios me puso el corazón para que fuera. Cuando pues ellos sabían y saben quién soy yo. Solo a restaurar un caído fui ahí, un soldado que andaba alejado del Señor. Porque te va a llegar el momento en cuando te encuentres en la angustia y la tribulación y no te va a quedar otra que o clamas o te vas a volver loco. ¿Cuántos quieren volverse locos? Pues clamemos. David clamó. ¿Y qué dice? Y él oyó mi angustia, mi dolor. Tú decides, tú y yo, cuál va a ser la decisión correcta que tenemos que tomar en el momento. Él dijo, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, de todas, y por una sencilla razón que se convierte en realidad a través de esa gran promesa que Dios, cuando David mencionó al verse acorralado, dijo, ahí mismo es el Salmo 34, míralo, en el versículo 7 y el 8, ¿qué dijo el Señor? El ángel, ¿qué dijo David? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Versículo 8. Y luego dijo, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Fíjate bien, no confíes en tu esposo, no confíes en tu esposa, no confíes en tu trabajo, ni en tu dinero, ni en tu fuerza. Confía en Jehová. Porque si pones tus ojos en más de alguno y tu confianza, tu corazón y tu fe, tarde o temprano te van a fallar. Te lo digo por experiencia. Mire, si vamos a amigos, yo tengo un amigo que lo deportaron de aquí y lo encontré allá y me dijo, estoy en una gran necesidad, me haces un paro, dicen, ¿verdad? Préstame un dinero. Y yo dije, pues él dice que es cristiano, pues yo lo tomo, porque sí, caminaba aquí en la iglesia, por allá en Los Ángeles, lo deportaron y entonces vine yo y le presté un dinero, no voy a decir cuánto, aquí está. Y me dijo, yo te lo voy a dar porque es para invertir en un negocio que voy a hacer. Eso fue hace 4 años. Hasta el día de hoy, adiós, money. Entonces puse mi confianza y yo, me toma. Bueno, yo no le cobro. Versículo 17, ahí el capítulo 34 en el Salmo dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Quiénes claman? ¿Cuántos justos hay aquí esta noche? Y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, a los quebrantados, a los que se humillan, a los que se arrepienten. A los orgullosos, no, hombre, si eso ni los ignora Dios. Y salva a los contritos de espíritu. 19. Muchas son las aflicciones del justo. Con esto comenzamos el versículo clave. ¿Y qué dice? Pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Cuántos confían en Dios? Póngase de pie, mi amado hermano. Vamos a despedir. Vamos a orarle al Señor para que todo esto que hemos hablado aprendamos que Dios es fiel, que no importa lo que esté pasando ahorita en usted, una enfermedad, una necesidad, alguien te ha hecho daño, te quiere hacer daño, Dios va a estar ahí. Dios va a estar ahí. ¿Cuántos dicen amén? David nos provee un poderoso estímulo a través de este salmo para tomar en serio la instrucción, fíjese bien, y la guianza de una vida dichosa. Tú decides, ¿una vida dichosa o una vida desgraciada? Y cuando digo desgraciada, quiere decir fuera de la gracia de Dios. O sea,
¿Quieres tener a Dios de tu lado? ¿Cuántos dicen amén? ¿O lo quieres tener en contra? Tú decides. Él te librará de todos tus temores, porque dice que los que miraron a Él fueron alumbrados. Pon tus ojos en el plan que Dios tiene para ti y para mí, en nuestra vida, para tu familia, para los tuyos, para tus hijos, para tus nietos, para toda tu generación que viene, porque tiempos difíciles vienen en camino. Acuérdate. Y la palabra lo dice, no lo digo yo no hice esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Clamad, alabad a Dios, alabad a Dios, alabad a Dios. Porque si pones tu enfoque en lo que Dios te está diciendo esta noche, tu mente y tu corazón, en lo que has escuchado esta noche, fíjate bien, ya no vamos a ser los mismos. Muchos serán tus aflicciones, muchas serán tus tristezas, tus enfermedades, pero Dios siempre va a estar cerca de aquel que se quebrante ante su presencia en señal de arrepentimiento. Quitas orgullo, derrámate ante la presencia de Dios, saca todo lo que te está angustiando, amado hermano, esta noche. En tu casa, tú solo, aquí en presencia. Mire, cuando le hacemos en presencia de todos los santos, hombre, Satanás huye, porque lo estamos avergonzando a él. Cuando tú declaras tus angustias, tus temores, estás avergonzando a Satanás, porque si no lo haces, él te va a avergonzar delante de Dios tarde o temprano. ¿Sí o no? Y lo estoy diciendo en serio, porque él lo hizo conmigo. Y se salió con la suya, pero nunca jamás, porque yo he puesto mis ojos en el Creador. Y así lo tienes que hacer tú también. Confía en Él, mi amado hermano. Él no te va a fallar, te lo aseguro. Nunca me ha fallado a mí, nunca te va a fallar a ti. Lo único que tienes que hacer es abrir tu boca, clama, ora, habla con Él, alábale, aunque pase lo que pase. Hemos estado ministrando con mi hermano José a nuestro hermano Esteban, y él dice: estoy bien. Y ustedes lo escucharon el domingo a través de ese gran problema, esa gran enfermedad que tiene. Yo pasé por eso. Yo sé lo que es estar en el desierto. Yo sé lo que es estar moqueándole a Dios por misericordia, por la vida, por la salud. A mí me va a venir alguien a decirme que yo lo que estoy diciendo aquí es pura fanfarronería. Dios te guarde y no te haga pasar por lo que yo he pasado. Pero tarde o temprano lo va a hacer el Señor, si no abres tu boca. Vamos, mi hermano, adelante. Sigamos puesta nuestra mirada en ¿quién? Amén. Cierra tus ojos. No nos cansemos de alabarle. Enseñémosles a otro lo que es la soberanía de Dios, lo que es el amor de Dios, lo que es andar en la paz de Dios, con conciencia limpio y transparente ante la presencia del Señor. Padre, esta noche nos despedimos de ti sabiendo de que tú has puesto un alivio en nuestro corazón esta noche a través de tu palabra, sabiendo que tú eres el único que mirarás por nosotros. No es un presidente, no es un congresista, no es un senador allá en la Casa Blanca, no es nadie. Vamos a depender de ti, porque tú vas a quitar todos los temores y las angustias que quieran venir contra nosotros. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por este estudio. Regocijamos en ti y estamos con nuestras botas bien puestas en el Evangelio para poder defenderlo y así venir, Señor, a tu casa de oración a alabarte y a glorificarte, y que nuestra boca se llene de continua alabanza. Bendito sea tu nombre. ¿Puedes decir amén a eso? Dale un aplauso al Señor. Quedamos despedidos. Que Dios me los bendiga. Hay cafecito para los que se quieren quedar. Ok, bendición.